A menudo la historia escolar nos entrega una versión marmórea y perfecta de los hechos, pero la realidad fue mucho más cruda, pragmática y a veces, contradictoria. Esa historia invisible es la que humaniza a los próceres, y nos muestra que la independencia no fue solo un ideal romántico, sino una lucha de intereses brutales. Aquí tienes esos mismos puntos bajo una óptica más crítica y menos oficial. 1. El trasfondo oculto, causas reales. Más allá de la libertad, había intereses muy específicos que rara vez se enfatizan. El miedo a la revolución de Haití. Los criollos querían libertad de España, pero tenían pavor de que sus propios esclavos se rebelaran como en Haití. Buscaban independencia política para mantener el control social interno. La quiebra española. España no solo estaba invadida por Napoleón, estaba en bancarrota. Los criollos se cansaron de financiar una corona que no les daba nada a cambio, y que les prohibía comerciar con los británicos, quienes, por cierto, financiaron gran parte de la independencia por puro interés comercial. 2. El 19 de abril, ¿un golpe de Estado leal? La historia oficial lo pinta como patriotismo puro, pero fue una jugada política ambigua. La máscara de Fernando VII. Los conspiradores juraron lealtad al rey español para no parecer traidores ante el pueblo, que aún era mayoritariamente realista. Fue una estrategia de autonomía disfrazada. El papel de la Iglesia. No todos estaban a favor. El clero utilizó el miedo al pecado de rebelión para manipular a las masas, lo que hizo que el movimiento inicial fuera muy frágil. 3. 5 de julio de 1811. Una independencia mantuana. El Acta de Independencia no fue un documento para todos los venezolanos. Exclusión social. Fue redactada por y para la élite blanca, los mantuanos. No se abolió la esclavitud de inmediato ni se dieron derechos a las castas. El conflicto religioso. Se declaró la religión católica como la única del Estado, demostrando que la libertad tenía límites ideológicos muy claros. 4. La caída de la Primera República, traiciones y errores. Este es uno de los episodios más oscuros. La entrega de Miranda. Simón Bolívar participó en la entrega del generalísimo Francisco de Miranda a los españoles en La Guaira. Para muchos historiadores, fue un acto de desesperación o traición, para otros, una medida política. El odio de clases. La Primera República cayó porque el pueblo llano, llaneros y negros, prefería al rey o a caudillos realistas como Monteverde, ya que veían a los patriotas como sus amos opresores. 5. La Guerra de Independencia. Un conflicto civil. Rara vez se admite que la Guerra de Independencia fue en realidad una guerra civil entre venezolanos, guerra a muerte. El decreto de Bolívar de 1813 fue una táctica de terror para obligar a los indecisos a elegir un bando. Españoles y canarios, contad con la muerte. Americanos, contad con la vida. Bobes y los llaneros. Antes de unirse a Bolívar, los llaneros, la fuerza militar más feroz, lucharon con los realistas porque estos les permitían saquear las casas de los mantuanos. La independencia se ganó solo cuando Bolívar logró convencer a los llaneros, vía Páez, de que les convenía más estar con él. 6. La Gran Colombia, el sueño que fue una dictadura. El final de la historia es agridulce. Bolívar, el dictador. Al final de su vida, para intentar mantener unida la Gran Colombia, Bolívar asumió poderes dictatoriales, lo que generó el rechazo de Santander en Colombia y de Páez en Venezuela. El fracaso de la unidad. La Gran Colombia no murió por traición externa, sino por las deudas masivas con Inglaterra, y el regionalismo de caudillos que no querían obedecer a un solo hombre en Bogotá. La verdad sobre Bolívar. Simón Bolívar terminó sus días diciendo, «He arado en el mar». Murió despreciado por muchos de los que hoy lo veneran y exiliado de su propia patria. La historia invisible nos muestra a un hombre brillante pero atormentado, que tuvo que recurrir a medidas extremas para crear naciones que no estaban listas para la democracia. Sigamos tirando del hilo. Para entender la historia invisible, sí, hay que dejar de ver la independencia como un desfile de héroes, y empezar a verla como un tablero de ajedrez donde se jugaba la supervivencia económica y el control social. Aquí profundizamos en la letra pequeña de esos eventos. 1. El 19 de abril, patriotismo o pánico económico. Más allá de los discursos,
El 19 de abril de 1810 fue un movimiento de defensa de la propiedad privada. Los criollos temían que, si Napoleón terminaba de controlar España, las ideas radicales francesas, que hablaban de igualdad total, llegaran a Venezuela. La verdad oculta. La Junta Suprema no buscaba democracia para el pueblo, buscaba eliminar los impuestos españoles y abrir los puertos al contrabando inglés que ya enriquecía a las élites de Caracas. El papel de Inglaterra. Londres envió observadores secretos para asegurarse de que el cacao y el café venezolano siguieran fluyendo hacia Europa, sin que los impuestos pasaran por Madrid. 2. 5 de julio de 1811. La Constitución imposible. Cuando se firma el acta se redacta la primera Constitución de Hispanoamérica. Pero tenía una trampa. El voto censitario. Solo podían votar quienes tuvieran propiedades o dinero. El 90% de la población quedó fuera de la nueva ciudadanía. Federalismo vs. realidad. Se creó un sistema de provincias casi independientes entre sí. Esto fue un suicidio militar. Mientras los patriotas discutían leyes en el Congreso, el ejército realista avanzaba de forma centralizada y feroz. 3. La caída de la Primera República, el vuelo de las águilas. La rendición de Francisco de Miranda en la capitulación de San Mateo es el punto más oscuro de la biografía de Bolívar. El factor oro. Miranda intentó salir del país con el tesoro de la República y archivos importantes. Bolívar y sus amigos lo vieron como una deserción. La entrega. Al arrestar a Miranda y entregarlo a las autoridades españolas, Bolívar recibió un pasaporte de manos del general realista Monteverde para salir al exilio. Algunos historiadores sugieren que este fue el pago por entregar al precursor, aunque los bolivarianos argumentan que fue un acto de honor herido. 4. La Guerra de Independencia, oro y mercenarios. Casi nunca se menciona que la libertad se compró con deuda externa y sangre extranjera. La Legión Británica, la Batalla de Carabobo y otras victorias clave no se ganaron solo con soldados locales descalzos. Miles de mercenarios británicos, alemanes e irlandeses, veteranos de las guerras contra Napoleón, fueron contratados por Bolívar. La deuda eterna. Para pagar a estos soldados y comprar fusiles, Bolívar y el Congreso pidieron préstamos masivos a la Banca de Londres. Venezuela y Colombia empezaron su vida independiente, con una deuda que tardarían más de un siglo en pagar. 5. La Gran Colombia. ¿Por qué se odiaban tanto? La historia escolar dice que la Gran Colombia se separó por traición. La realidad es que nunca fue un país real. Geografía imposible. En 1825, una orden enviada desde Bogotá tardaba semanas en llegar a Caracas o meses en llegar a Quito. Era imposible gobernar. El choque de egos. Francisco de Paula Santander, en Colombia, quería leyes y burocracia. Páez, en Venezuela, quería el mando de los caudillos y la fuerza. Bolívar quedó atrapado en el medio, intentando ser un presidente vitalicio, un eufemismo para dictador, lo que le costó el apoyo de los intelectuales liberales. La gran contradicción. Lo más invisible de todo es el destino de los esclavos y los indígenas. A pesar de las promesas de libertad, la esclavitud en Venezuela no se abolió totalmente hasta 1854, décadas después de que Bolívar muriera. La independencia cambió el color de la bandera, pero para el hombre de a pie, el dueño de la hacienda seguía siendo el mismo.